El día de hoy vamos a hablar acerca de la cita de entrevista y su preparación. Recuerden que deben estar bien preparados porque la cita está a la vuelta de la esquina. Vamos a ver algunas dudas y algunas respuestas. Fecha, hora y ubicación de la cita. ¿Qué pasa si necesito cambiar la fecha y la hora de la entrevista? Vamos a ver. Para determinar el proceso apropiado para reprogramar su cita de entrevista, por favor, haga clic en la guía de entrevista específica del Consulado de los Estados Unidos. Si la Embajada o Consulado de Estados Unidos no tiene guías de entrevistas específicas, usted debería contactar a la Embajada o el Consulado de los Estados Unidos directamente para reprogramar su entrevista. Examen médico. Mi entrevista aún no ha sido programada, pero quisiera comenzar con el examen médico. ¿Dónde debería ir para hacer el examen? Usted recibirá instrucciones sobre la preparación de entrevista en la carta de la cita que usted recibirá del NBC. Usted no debería hacer el examen hasta que su entrevista haya sido programada. Para más información sobre cómo arreglar su examen médico, haga clic en examen médico en la página del consulado. Nota importante: los resultados del examen médico son válidos hasta por 6 meses en circunstancias normales, pero si usted tiene ciertas condiciones médicas, sus resultados del examen podrían expirar en 3 meses. De cualquier manera, usted no debería realizarse su examen médico hasta que el NBC le notifique a usted sobre la fecha de su cita de entrevista. A usted se le puede negar la entrada a Estados Unidos si los resultados de su examen médico expiran antes de su llegada. En estos momentos actual, en mayo 2021, los que se hicieron análisis médicos para el año 2020, al inicio del año 2020 o a finales de 2019 y estuvieron esperando su cita o fue cancelada, esos análisis médicos deben de ser hechos nuevamente. Contacte con su centro médico para que ellos le den esa información. ¿Quién debe participar en la entrevista? ¿Debe el peticionario estar en la entrevista? No, solamente los solicitantes deben estar en la entrevista. Tenga en cuenta que esto dependerá de quién está pedido y por quién está pedido. Muchas de las dudas son: mi esposo me está pidiendo, ¿debe de venir a la entrevista? Realmente no, pero sí ayuda mucho como prueba. Si usted está pedido por su padre o su madre, los padres no deben de ir a la cita. Si usted está pedido por su esposo y tiene un hijo que no es de su esposo, sería de mucha ayuda que su esposo fuera para que el cónsul vea la confiabilidad y la relación que hay entre padrastro e hijastra. Pero no es un requisito. Ellos mismos dicen que no deberían de ir, pero es una prueba que usted podría tener para que sea más confiable y pueda obtener su visado correctamente. Si un solicitante derivado está siguiendo al solicitante principal, ¿deben ellos estar presentes en la entrevista? Solamente los solicitantes que están en la carta de la cita de entrevista emitida por el NBC deben estar en la entrevista a la hora programada. Los solicitantes quienes seguirán al solicitante principal después serán entrevistados por separado. Usted debería contactar a la Embajada Consulado de Estados Unidos directamente para arreglar las entrevistas por separado. Quiere decir que si usted está pedido por su padre o por un esposo y usted tiene 2 hijos, pero uno había nacido dentro de la petición y había estado incluido y el otro nació después y usted necesita incluirlo, si este nombre de este hijo está dentro de la carta de la cita a la entrevista, puede asistir a la entrevista. Pero si no está en esa carta y usted lo añadió o lo agregó como derivado, él tiene que esperar su cita por separado. Pero su abogado debe de contactar al consulado de Estados Unidos para que le haga esa entrevista por separado. ¿Qué necesito traer a la entrevista? ¿Hay tarifas adicionales que debo pagar en la oficina? Las tarifas de procesamiento de solicitud de visa de inmigrante para cada solicitante deben ser pagadas antes de que su visa pueda ser emitida. Los solicitantes cuyas tarifas no han sido pagadas deberían estar preparados para pagar la tarifa en la entrevista o la visa no podrá ser emitida, aun si la entrevista ha sido exitosa. Usted debería contactar a la embajada o consulado de Estados Unidos para entender cuáles son los métodos de pagos aceptados. En esto hay muchas dudas, pero no se preocupen, porque prácticamente para visa de residencia
el peticionario, quien sometió la petición para el beneficiario en los Estados Unidos, paga este derecho a visa. O sea que cuando usted vaya a la entrevista, usted no tiene ese temor de pagar. ¿Qué debo traer a la entrevista? Cada solicitante debe traer lo siguiente a la entrevista: la carta de la cita de entrevista que recibieron del NVC, copias originales de todos los documentos pedidos por el NVC que usted no ha enviado en forma original. Nota: todos los documentos que no estén escritos en inglés o en idioma oficial del país en el cual se lleva a cabo la entrevista deben estar acompañados por una traducción en inglés. Las traducciones deben ser certificadas por un traductor competente y certificado. Las traducciones enviadas al NVC serán incluidas en el archivo del caso del solicitante. Los medios para el pago de cualquier tarifa de procesamiento de solicitud de visa de inmigrante que no se pagó para los solicitantes quienes serán entrevistados durante la cita. 2 fotos idénticas de color que cumplen con los requisitos generales de foto y cualquier requisito específico adicional del embajado o el consulado de los Estados Unidos, la cual llevará a cabo su entrevista. Las copias actualizadas de originales de documentos civiles y o evidencia financiera, tal como declaración de impuestos, que pudieron haber cambiado o reemplazado desde que usted lo envió originalmente al NVC para su revisión. El solicitante debe traer su resultado de examen médico a la entrevista de visa en un sobre sellado por el oficial médico. Si un patrocinador presentó una I-864 y proporcionó al NVC evidencia de extensión de declaración de impuesto federal del IRS en lugar de una declaración de impuesto federal, el solicitante debe traer la declaración de impuesto federal más reciente del patrocinador en la entrevista de visa. ¿Necesito traer copias de los originales enviados al NVC? Sí. Las fotocopias de los documentos originales no fueron proporcionadas al NVC con el envío original. Estas deberían ser presentadas durante la entrevista de visa para que los documentos originales se les sean devueltos a usted. ¿Qué pasa con los documentos que son enviados al NVC? Los documentos originales enviados al NVC con fotocopias serán devueltos al solicitante cuando la entrevista haya sido completada exitosamente. Cambios de último momento. ¿Necesita todos los solicitantes completar el formulario de S-260? El formulario de S-260, solicitud para visa de inmigrante y registración de extranjero, se requiere para todos los solicitantes de visa de inmigrante y solicitantes de visas de diversidad. Mis hijos me iban a seguir a reunirse conmigo. ¿Me pueden acompañar en vez de seguirme? Sí. Si usted puede cambiar el estatus de sus hijos de seguir a acompañar al contactar directamente a la embajada o consulado de los Estados Unidos donde su entrevista fue programada. ¿Puedo incluir a mis hijos si no eran originalmente parte del caso? Si la visa para la cual usted está solicitando permite hijos derivados, sus hijos solteros que son menores de 21 años pueden ser agregados como solicitante derivado después que su entrevista haya sido programada. Usted debe contactar directamente al embajado o consulado para pedir instrucciones específicas. En la entrevista, el solicitante agregado deberá pagar las mismas tarifas y presentar los mismos formularios y documentación adicional como solicitante original. Mi hijo cumplirá 21 años pronto. ¿Puede eso afectar su visa? Si usted planea emigrar a los Estados Unidos con sus hijos o hacer que sus hijos los sigan a Estados Unidos más adelante, usted debe probar que sus hijos son solteros, elegibles para estar bajo su clasificación de visa, menores de 21 años cuando entraran a Estados Unidos. Si su hijo cumplirá 21 pronto, su hijo podrá ser inelegible para emigrar con usted. Si su hijo no puede emigrar con usted debido a su edad, entonces debe presentar una solicitud por separado para su hijo y puede haber una demora considerable antes que su hijo pueda ser elegible para una visa. Si las visas están disponibles en su categoría de visa antes que de su cumpleaños de su hijo, el NVC podría acelerar su caso para que usted y su hijo puedan emigrar juntos. Desafortunadamente, si la visa no está disponible antes del cumpleaños de su hijo, el NVC no puede acelerar su caso. También hay una ley que domina la protección del estatus de niño, SSPA por sus siglas en inglés, la cual se aplica a una variedad de casos y puede permitir que el hijo o hija del solicitante principal siga siendo elegible bajo esta solicitud. Al momento de la entrevista del padre, el oficial consular determinará si el CSPA es aplicable o no en la situación del particular. Recuerden que esta es la ley que protege a los niños que ya han cumplido mayoría de edad que estaban dentro de una petición en particular. Cuando se emite su visa, lo que usted debería saber: ¿cuánto tiempo tengo para emigrar después de que mi visa es emitida?
Revise su visa cuando la recibe y también note cuidadosamente su fecha de vencimiento. Usted debe entrar a Estados Unidos antes de que su visa venza y antes de que su examen médico expire.